Buenos días, querido estudiante. En este momento vamos a ver algunas sucesiones, ya la clase de sucesiones, cuyo objetivo es desarrollar sucesiones infinitas de números reales, desarrollar algunos conceptos, propiedades y teoremas importantes también. Bien, propiedades. Sobre el álgebra de sucesiones, dadas las sucesiones a sub n con n en los naturales, b sub n con n en los naturales, tal que el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión a sub n es igual a A, y el límite de la sucesión b sub n cuando n tiende a infinito es igual a b, entonces se cumplen las siguientes propiedades. Es decir, con este límite estamos diciendo que la sucesión es convergente, ¿cierto? A A, y la sucesión b sub n es convergente a b. Si se cumple eso, entonces la sucesión de a sub n más b sub n también es convergente y el límite de cuando n tiende a infinito de la suma de estas dos sucesiones es igual a la suma de los límites. ¿Ya? Recuerde que el límite a es el límite de esta sucesión, es decir, que esta sucesión converge a este a grande, y b es el límite de esta sucesión, es decir, la sucesión b sub n converge a este b grande. La sucesión también de a sub n menos b sub n, ¿cierto? También es convergente por este mismo criterio, y el límite de la diferencia de estas sucesiones es igual a la diferencia de los límites respectivos, a menos b. La sucesión de a sub n por b sub n es convergente por esta expresión, ¿cierto? Y el límite del producto de las sucesiones es igual al producto de los límites. ¿Ya? La sucesión del cociente de a sub n sobre b sub n, ¿cierto? Es convergente por esta expresión, y el límite del cociente de las sucesiones es igual al límite de la sucesión a sub n sobre el límite de la sucesión b sub n. ¿Ya? Y si el límite de la sucesión b sub n, que es igual a b, es distinto de 0. ¿Ya? Recuerde que el límite, ¿cierto?, se puede distribuir también en la fracción. Observación. Dadas las sucesiones, ¿cierto?, antes mencionadas, si el límite de la sucesión a sub n es igual a A y el límite de la sucesión b sub n es igual a b y b es igual a 0, A es distinto de 0, entonces este límite por concepto de fracción, donde el b es igual a 0, no existe. Aquí tengo un valor, ¿cierto? El a es distinto de 0 y el b es igual a 0, entonces este límite no existe. Si b es igual a 0 y a es igual a 0, ¿cierto? Entonces el límite de esto, que debería ser a sobre b, es decir, 0 partido en 0, puede no existir. Aún no está seguro. Vamos a ver un teorema de L'Hopital que también se va a utilizar para poder desarrollar mejor esta expresión. Sucesiones especiales. Propiedades. Tenemos estas sucesiones donde tenemos unos límites especiales. En este caso, el límite cuando n tiende a infinito de la raíz cuadrada de a, ¿cierto? Siendo a una constante mayor que 0, la raíz, perdón, enésima, ¿ya? Y este índice radical se va hacia el infinito, entonces esto va a ser igual a 1, ¿ya? Esa es una propiedad. Y la raíz enésima de n cuando n tiende a infinito, ¿cierto? Es igual a 1 también. El límite cuando n tiende a un infinito positivo, ¿cierto? De Sn elevado a pueden ser diversos valores. Por ejemplo, si el exponente a es mayor que 0, ¿ya? Y eso tiende a infinito, sería infinito elevado a infinito, ¿cierto? Todo eso va a tender hacia más infinito. Pero si a es 0, sabemos que todo número elevado a 0 es igual a 1. Así que no importa el valor que tome n, siempre va a ser 1. Y 0 si a es menor que 0. Es decir, aunque esta expresión tienda hacia el infinito, ¿ya? Pero el exponente es negativo, entonces todo este límite va a tender hacia 0. ¿Ya? 4. El límite de a sub n, cuando n tiende a infinito, puede ser también varios casos. ¿Ya? Si en este caso la base
es mayor que 1, esto va a tender hacia infinito. Si la base A es igual a 1, entonces el límite va a ser 1, porque 1 elevado a lo que sea siempre va a ser 1. ¿Ya? Ahora, si la base está entre menos 1 y 1, ¿cierto? Este límite va a ser 0. ¿Por qué? Porque todo número que está entre menos 1 y 1, ¿cierto? Al ser elevado a cualquier otro número, se va a hacer cada vez más pequeño y va a converger a 0. Y si, em, si la base A es menor o igual que menos 1, entonces tenemos que esto es negativo, primero que todo, puede ser menos 1, ¿cierto? O menor, menos 2, menos 3, etcétera, etcétera. Entonces, o también de forma continua. Entonces, eso no va a existir. ¿Ya? Un ejemplo de esto, por ejemplo, si tenemos el menos 1, tomamos el valor menos 1, A vale menos 1. Entonces, si n es par, bueno, se va a ir entonces este límite a 1 positivo, pero mientras n sea impar, el límite se va a ir a 1 negativo. Entonces va a estar un límite tendiendo a 1 positivo y a 1 negativo, 1 positivo, negativo, dependiendo si n es par o es impar. Por lo tanto, tenemos nosotros que, por definición, el límite es único, ¿ya? Y como este límite tiende a dos valores, en el caso de que a es igual a menos 1, entonces tenemos que este límite no existe. 5. Límite cuando n tiende a más infinito de la raíz cuadrada, raíz enésima de a por n más b es igual a 1, porque a es mayor que 0 y b es cualquier número real. ¿Ya? Se cumple esta propiedad. Este límite se utiliza bastante. ¿Ya? Límite cuando n tiende a más infinito de 1 más 1 sobre n y todo eso elevado a n, todo este límite va a tender a e, que es la constante de Euler. Si el límite de cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a existe, entonces el límite de la sucesión elevada a p va a ser al límite a elevado a p, con p un número real. Por último, si el límite de la sucesión existe, entonces el límite de un p elevado a la sucesión a sub n va a ser igual a ese p elevado al límite de la sucesión, a la cual la sucesión converge. Si p elevado a existe, claramente, y con p un valor real. Bien, teoremas. Si el límite entonces de una sucesión existe, entonces el límite es único, lo que acabamos de decir, ¿ya? Sea a contenidos reales y sea una función definida desde un subconjunto de reales hacia los reales, función tal que el límite de la función cuando x tiende a infinito es igual a L, sea una sucesión a sub n de números reales tal que a sub n es igual a la función evaluada en n, para cada n en los naturales, entonces se tiene lo siguiente, que el límite de la sucesión, cuando n tiende a infinito, es igual a L. ¿Qué quiere decir esto? Mirad, esto es para poder estudiar las funciones por medio de sucesiones, ¿ya? F es una función tal que el límite de la función va a convergir a un L, ¿ya? Pero resulta que hay una sucesión de números reales tal que son iguales a la función evaluada en esos para cada valor natural, ¿ya? Entonces, la función puede ser una curva, etcétera, etcétera, pero la sucesión se comporta idénticamente igual a la función para cada valor real. Recuerda que las soluciones son discretas, son puntuales, un punto acá, un punto acá, un punto acá, ¿cierto? Que va a converger hacia un valor. Entonces, si el comportamiento de esta sucesión es igual al de la función para cada n natural, entonces el límite de la sucesión va a converger al mismo límite de la función.
Otro teorema, el teorema del sándwich. Sea A sub n y B sub n sucesiones convergentes tales que sus límites de convergencia sean exactamente el mismo, L en este caso, y sea un C sub n otra sucesión tal que la sucesión C sub n esté contenida y encerrada por estas dos soluciones B sub n y A sub n, para todo n naturales o para todo n pequeño, ¿cierto? Mayor que n y n algún entero positivo, entonces la sucesión C sub n es también convergente y converge a L. ¿Ya? Entonces, recordemos acá esta desigualdad de que el límite de A sub n y el límite de B sub n convergen a L, y si C sub n está entre medio de ambos, entonces este C sub n también va a convergir a L. Eso es lo que quiere decir este teorema. De otra forma, ¿cierto? Se puede leer así. Si límite de A sub n es igual al límite de B sub n, y eso es igual a un L, y C sub n, una sucesión tal que A sub n menor o igual que C sub n menor o igual que B sub n, entonces el límite de C sub n es igual a L. ¿Por qué? Porque está encerrado entre dos límites que son iguales. Bien, teorema de L'Hopital. Para una indeterminación 0 sobre 0, sean f y g diferenciales y en los reales, tal que la derivada de g es distinta de 0 para x los reales, el límite de la función es igual a 0, f de x igual a 0, y el límite de g es igual a 0. Si existe un L tal que el límite, cuando x tiende a infinito, de la derivada de las funciones, la derivada del cociente de las funciones es igual a L, si existe ese L, entonces yo puedo encontrar de que el límite cuando x tiende a infinito del cociente de las funciones es exactamente igual al límite cuando x tiende a infinito de la derivada del cociente de las funciones. Es igual a L. Es decir, si por ejemplo estas funciones tienen un límite que va a 0, este límite, ¿cierto? Recuerda que el límite se distribuye en el cociente, es decir, el límite del numerador sobre el límite del denominador, y esos son ceros respectivamente, pero sus derivadas son específicamente la derivada del denominador, ¿cierto? Es distinta de 0, entonces, y si ese límite existe, yo puedo reescribir esto como la derivada de los límites cuando se está dividiendo. Igualmente, para la indeterminación infinito sobre infinito, si el límite de las funciones, esta función f va hacia infinito, y el límite de la función g va hacia infinito, es decir, tengo una indeterminación de infinito sobre infinito, pero no sucede lo mismo con las derivadas de las funciones, entonces esta igualdad se cumple. El límite entonces de la derivada de esta función dividido en la derivada de esta función. Y eso es igual a L, si es que ese L existe. ¿Ya? Entonces, esto es bien interesante. Cuando yo tengo una determinación de este tipo, yo puedo simplemente derivar estas funciones, ¿ya? Y hay casos donde la determinación se va, ya no me da infinito, y tampoco me da infinito, y entonces calculo esa derivada, hago el límite, y ese límite si existe, entonces puedo aplicar este teorema del L'Hopital. Y ejemplos. A sub n es igual a, donde A sub n es igual a A, es decir, siempre va a ser A para todo n naturales, donde A es un número real. Esta sucesión se llama sucesión constante, ¿ya? Porque siempre va a ser la letra A. A sub n es igual a n, donde A sub n es igual a 1, 2, 3, 4, n, ¿cierto? Hasta el término enésimo. Esta sucesión se llama sucesión de los números naturales. Sucesión recurrentes son las progresiones aritméticas de primer término x y razón h que pueden definirse recursivamente por a sub 1 es igual a x, el primer término de la sucesión. Recuerde que ese sub 1 me indica la posición de la sucesión, es el primer término de la sucesión, es igual a x,
Y sucesor de a sub n, ¿cierto? Más 1 es igual a sub n más h. De h, ¿cierto? Es el término que estoy sumando. ¿Ah? Y las progresiones geométricas de primer término, x y razón r, dadas por s sub 1 es igual a x, y el sucesor, ¿cierto? S sub n más 1 es igual a s sub n por una razón r. Es decir, tengo un término n, ¿cierto? Pero el sucesor de ese término, ¿cierto? Va a estar dado por el término enésimo por una razón. ¿Ya? Entonces yo multiplico el término enésimo de la sucesión por una razón y eso me da el sucesor de esta sucesión. ¿Ya? Esto también se podría escribir, ¿cierto? De mejor manera, como este más 1, pero en el subíndice. Da igual que en esta parte. Para que quede más claro, este más 1 puede escribirse en el subíndice. Bien, ejemplo de la sucesión recurrente es esta famosa sucesión de Fibonacci. ¿Ya? Como la sucesión de Fibonacci es 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. ¿Cuál es el patrón de esta sucesión de Fibonacci? Bien, es así. Yo sumo los últimos dos términos de la sucesión. ¿Ya? 0 más 1, 1. Luego 1 más 1, 2. Luego 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. Y así voy sumando los últimos dos términos de la solución. 5 más 3, 8. 8 más 5, 13. Y así sucesivamente. Por lo tanto, el término general de la solución, que se denota como a sub n, o el término enésimo, ¿ya? Es el que capta el patrón de esta sucesión y es a sub n menos 1 más a sub n menos 2. Esto quiere decir que suma el penúltimo término con el antepenúltimo. ¿Ya? Entonces, para encontrar este término que está acá, que es mi a sub n, voy a sumar el penúltimo término con el antepenúltimo. Y así me va a dar este término. ¿Ya? Y eso es el término general de una sucesión, que en este caso se encuentra así. Otro ejemplo. Algunas sucesiones se pueden definir dando una fórmula para el enésimo término. En los ejemplos siguientes se ofrecen tres descripciones de la sucesión. Una en la que se aplica la notación anterior, en otra se aplica una fórmula definida y la tercera se escriben los términos de la sucesión. Observe que la n no tiene nada, no tiene que empezar en 1, como habíamos dicho en la clase anterior. Entonces tenemos tres formas de escribir una sucesión. ¿Ya? En la primera, descripción, la sucesión, ¿cierto? Se aplica la misma notación, ¿cierto? La sucesión, ¿cierto? Y n comienza desde 1 hasta el infinito, ¿ya? O también se puede escribir acá como n en los naturales, es lo mismo, ¿cierto? O también se puede definir la solución a sub n es igual a esta expresión, n sobre n más 1, ¿ya? Y otra forma de escribir una solución es escribiendo, ¿cierto? Los términos, ¿cierto? Hasta llegar a un patrón, ¿ya? Ahí tenemos, ¿cierto? Diversas formas de poder escribir sucesiones. Hay diversos ejemplos de sucesiones, diferentes formas de escribirlo, ¿cierto? El patrón, término a término, ¿cierto? Con esta notación o con el enésimo término, ¿cierto? De la sucesión. Ejercicio. Encuentra una fórmula para el término general a sub n de la sucesión. Debemos observar esta sucesión y encontrar el término general a sub n. Supongo que el patrón de los primeros términos continúa. O sea, este patrón va a continuar, ¿cierto? Encontrar el término general a sub n. ¿Ya? Donde anteriormente un medio, 2/3, 3/4, ¿cierto? 4/5. Si nos damos cuenta, esto es 1, 2, 3, 4. Entonces, el término general acá es n, donde n va desde 1, 2, 3, 4. Y en este caso, empieza en 2, 2, 3, 4, 5. Entonces, el término general del denominador sería n más 1. Entonces, la sucesión está dada por n sobre n más 1. Y este término a sub n se le llama término general. Ese es el que debemos encontrar en el ejercicio que está acá. Propiedades. El límite de una sucesión convergente es única, ¿cierto?
Una sucesión A sub n está acotada superiormente si existe un C en los reales, tal que para todo n en los naturales se cumple que A sub n es menor o igual que C. Una sucesión S sub n está acotada inferiormente si existe algún número C en los reales, tal que para todo n en los naturales se cumple que C es menor o igual que A sub n. Una sucesión A sub n está acotada si lo está superior o inferiormente, es decir, si existe un número m mayor o igual que 0, tal que para todo n los naturales, el valor absoluto de la sucesión es menor o igual que m. Entonces, diríamos realmente que una sucesión está acotada si el valor absoluto de la sucesión está acotada, ¿cierto? Es mayor o igual que un valor, ¿ya? Siendo ese positivo, ¿ya? Toda sucesión convergente es acotada, ¿ya? Si A sub n es una sucesión acotada y B sub n es una sucesión convergente a 0, entonces la sucesión producto de A sub n por B sub n converge a 0 también, ¿ya? Entonces recordemos, una sucesión es acotada superiormente si A sub n es menor o igual que un C, y es acotada inferiormente si A sub n es mayor o igual que C. Y el límite de una sucesión convergente es única. Sucesiones monótonas. Vamos a definir una sucesión S sub n es monótona no creciente si, solo si, para todo n no naturales se verifica que S sub n es menor o igual que el término siguiente, S sub n más 1. ¿Ya? Aquí no podemos decir que sea no decreciente, que sea creciente. ¿Por qué? Porque este es un menor o igual. ¿Ya? Entonces, puede ser que S sub n sea igual que el término siguiente, ¿ya? Por este menor o igual. ¿Ya? Entonces, decimos que esta es una sucesión monótona no decreciente. Claro, no va a decrecer, ¿cierto? Pero, y probablemente sí crezca, y probablemente se mantenga igual. ¿Ya? Entonces, esta es una sucesión monótona no decreciente. Una sucesión S sub n es monótona no creciente si, solo si para todo n no naturales se verifica que el S sub n es mayor o igual que S sub n más 1. ¿Ya? Entonces, el término siguiente va a ser menor o igual que el término anterior. Por lo tanto, eso impide que esta sucesión, cuando sea S sub n más 2, S sub n más 3, los siguientes términos, no van a poder, ¿cierto?, crecer porque están limitados por el término de S sub n. ¿Ya? Ahora, una sucesión S sub n es estrictamente creciente si, solo si para todo n naturales se verifica que el término siguiente es mayor estricto que S sub n. Entonces ahí nosotros decimos que, claro, esta sucesión es creciente, estrictamente creciente. Y es estrictamente decreciente cuando el término siguiente a la sucesión, ¿cierto?, es estrictamente menor. Por lo tanto, el menor va a ser menor a este, el menor va a ser menor a este, porque estos son valores arbitrarios para todo de n no naturales. ¿Ya? Límites infinitos. SAF, definido desde A hacia más infinito, y a los reales se dice que el límite de f de x es igual a L si, solo si para cada epsilon mayor que 0 existe un n mayor que 0 tal que n menos x implica que esta desigualdad. Entonces, decimos que x cuando tiende a infinito, ¿cierto? Y la función está definida de una constante a hacia el infinito positivo, ¿ya? El límite de esta función es L, si y solo si, para cada epsilon, entonces, para cada valor de epsilon existe un n positivo, tal que a partir de ese n, todos los valores de x, ¿cierto? En adelante, a partir de un valor x, ¿cierto? En adelante, ¿cierto? Se tiene que esta función está limitada, ¿ya? Para todo epsilon mayor que 0. Es decir, tengo un valor epsilon que se va a hacer muy cercano a 0 y por lo tanto, ¿cierto? Esto se hace cada vez más igual.
sea f, ahora definida desde los menos infinitos hasta b, y hacia los reales, se dice que el límite cuando x tiende a menos infinito es igual a L, si solo si, ahora recuerda que es de menos infinito hasta B, ¿ya? El X, por lo tanto, no estamos hablando de sucesiones en este momento, estamos hablando de funciones, que recuerda que las sucesiones están definidas desde los naturales hacia los reales, pero las funciones están definidas de los reales en reales, y entonces nos dice que el límite de esta función existe cuando x tiende a menos infinito, y es L, si y solo si, para cada epsilon mayor que 0 existe un n mayor que 0, tal que el x va a ser menor que ese menos n. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender eso? Si, por ejemplo, yo tengo mi plano cartesiano, ya tengo mi plano cartesiano, aquí, ¿cierto? Bla, bla. Dibujo acá. Bien, entonces, supongamos que acá está mi menos n. Ese es mi menos n, ¿ya? Y en este caso el x es menor que ese menos n. Entonces, aquí toma todos los valores, ¿cierto? Todos los valores, ¿cierto? Negativos, ¿ya? Entonces el x, con esta expresión que está acá, ¿cierto? Nos ayuda a ver de que realmente el x está tendiendo hacia menos infinito. Eso es simplemente eso, ¿ya? X menor que menos n quiere decir que el x tiende hacia menos infinito, ¿cierto? Para cualquier, ¿cierto? N positivo, para cualquier n, ¿cierto? En este caso el menos n, ¿cierto? Va a estar a este lado del plano cartesiano. Y como esto es estricto, x, ¿cierto? Va a ser menor que ese n. Por lo tanto, va a tomar todos los negativos hacia el infinito. Se cumple que la función con su límite está acotada por un epsilon. Entonces, esto nos dice que esto es convergente, porque epsilon se puede hacer muy chiquitito, muy cercano a cero, y esto también se hace hacer cercano a cero, porque están acotados, ¿cierto? Y eso quiere decir que f de x cabe a ser más igual o más cercano a su límite. Bien, y ahora x va hacia el infinito, ¿ya? Y en este caso la función está definida desde menos infinito hacia más infinito. Entonces, el límite de esta función es más infinito si y solo si para cada n mayor que 0 existe un n mayor que 0 tal que ese x va a ser mayor que n. Eso no quiere decir otra cosa, simplemente que x va hacia más infinito. ¿Ya? Entonces tengo un n, aquí tengo un n positivo, ¿ya? Y el x siempre va a ser mayor. Entonces yo estoy estudiando la x cuando el x se va hacia el infinito positivo. Y si este límite positivo, o sea, es infinito positivo, sí, solo sí, se cumple esto. Que a partir de un m, que yo definí positivo, ¿cierto? A partir de un m, por ejemplo, acá vamos a llamar, este va a ser m, entonces a partir de ese m, que es un valor, ¿cierto? El eje x positivo, entonces la función, el f de x, la función, el f de x, ¿cierto? A partir de ese m, va a ser siempre estrictamente mayor que ese m. Entonces, a partir de este m, perdón, el m está a partir de un m que puede estar acá, está en este eje, ¿ya? A partir de ese m, bueno, a partir de un x específico, ¿cierto? Mayor que n, ¿cierto? La f se va y se dispara hacia arriba, ¿ya? Hacia el infinito, ¿ya? Eso es lo que quiere decir. Entonces, como siempre, esto es una es mayor, f de x mayor estricto que m, entonces
va a tender hacia el infinito positivo. Ahora, si la función igual está definida en todos los reales, ¿cierto? No extendido, es decir, sin contar los infinitos, ¿ya? Se dice que cuando x tiende a menos infinito de la función y el límite de la función es más infinito, esto sí solo sí pasa si para cada n mayor que 0 existe un n mayor que 0, tal que el x, ¿cierto?, es menor que menos n, es decir, que x va hacia los menos infinitos, ¿ya? Y entonces f de x es mayor que n, mayor que 0. Es decir, a partir de una cota inferior del f se dispara hacia el positivo, ¿ya? Entonces el límite es más infinito. Ahora igual, si la función está definida de menos infinito a más infinito, y ahora el x va hacia los infinitos positivos, ¿ya? Y el límite de la función es menos infinito, esto pasa así solo si para cada n mayor que 0 existe un n mayor que 0 tal que a partir de ese n, de ese x mayor que n, f de x es menor o igual que menos m. ¿Ya? Entonces, igualmente, yo tengo entonces mi plano cartesiano. Ahí está. En este caso el x tiende hacia los positivos. ¿Ya? Entonces, el x tiende hacia los positivos. Entonces el x va para allá. Entonces, a partir de un n en específico, ¿cierto? Yo tengo que los x van para allá, ¿cierto? Pero a partir de un n, ¿cierto? X estrictamente mayor que ese n, ya sucede lo siguiente. A partir de ese x mayor que n, la imagen de ese x se va, ¿cierto?, a hacer estrictamente menor que un menos n. Vamos a fijar el m menos por acá, ¿cierto? Porque como el m es positivo, ¿cierto? El menos n va a ser negativo. Entonces, a partir de este valor, ¿cierto?, la imagen se va a hacer estrictamente negativo. Puede hacer una curva así, o como sea la curva. ¿Ya? Entonces, a partir de un valor de x mayor que n, ¿cierto? La imagen de esos respectivos x se va a hacer estrictamente, negativa. Y eso quiere decir que el límite de la función cuando x tiende hacia más infinito es igual a menos infinito. Y por último, la función definida, ¿cierto? Los reales hacia los reales, se dice que el límite de la función es menos infinito cuando x tiende a menos infinito, si solo si para cada n mayor que 0 existe un n mayor que 0 tal que x es menor que menos n, eso está diciéndonos que x tiende hacia menos infinito, eso implica que f de x es menor que menos m. Es decir, a partir de un x, ¿cierto?, que se va hacia los negativos, la imagen también se va hacia los negativos, infinitamente, porque eso es una desigualdad estricta. Y así tengo diferentes formas de mostrar estos límites de funciones o sucesiones por medio de esta definición, de este conceptual que es más o menos abstracto. Por eso hice esos dibujos para poder comprenderlos. Bien. Hemos llegado al final de la clase. Vamos a dar algunos ejercicios, ¿cierto? Escribir los 5 primeros términos de estas sucesiones. ¿Ya? N es igual. Para cada ejercicio, n pertenece a naturales, por lo tanto, n empieza de 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y diga si estas sucesiones son convergentes o no. ¿Ya? Aquí está la sucesión de la número 1. ¿Ya? Donde es bastante simple, el límite cuando n tiende a infinito, si ese límite existe y es igual a un L, entonces esa sucesión es convergente y de hecho converge a ese límite. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar factor común n. Ah, pero aquí no hay n. Bien, ¿cómo no hay n? Bueno, del 6 sí lo puedo sacar, ¿cierto? Un n.
pero como no hay n en 1, entonces queda como 1 partido en n. ¿La recuerda? Entonces, como salió el n por 6, 6n, n por 1 sobre n, nos queda el 1. ¿Ya? Está bien definido entonces ese factor común. La misma manera en el denominador, y se simplifica, nos da 1, nos da esta expresión, y el límite, como bien dijimos, se distribuye, ¿cierto?, en la fracción. El límite del numerador sobre el límite del denominador. Y eso sí existe porque cuando n tiende a infinito, esto se hace muy grande, todo esto va a tender a 0. ¿Ya? Ahí está. Tiende a 0 también acá. Y por lo tanto, nuestro límite es 6/8. Que simplificado es 3/4. Entonces decimos que esta solución es convergente y converge a 3/4. Entonces, el número 2 queda de tarea. Bien, eso ha sido la clase de hoy. Como podemos ver, entonces pudimos profundizar un poco más en sucesiones, también definir algunos teoremas de límites, de sucesiones, y dejar algunos ejercicios, ejemplos de tarea, y también desarrollar algunos ejercicios y algunas ideas de tarea. Bien, nos vemos en la próxima clase. Cualquier consulta la pueden hacer. Nos vemos, que estén muy bien.